no sé si ustedes alguna vez han conocido personas que escuchan cosas, ven cosas o tienen cierta sensibilidad diferente a la que normalmente la gente tiene. Bueno, desde muy chiquita en mi aspecto, en mi vida, empezó a pasar algo parecido. Es decir, fue un niño que tuvo una sensibilidad diferente a la de los demás niños, y en la adolescencia fue igual. Es decir, yo veía cosas, escuchaba cosas o podía percibir cosas que la gente no podía percibir. Bien. Después de que yo empiezo mi universidad, donde más o menos a los 16 años yo empiezo a tener mucha más sensibilidad, los compañeros de clase tenían ciertos problemas y yo percibía energéticamente lo que a ellos les pasaba. Bien, entonces yo cuando estamos estudiando, estamos haciendo algún proceso, yo les decía, vengan, acuéstense aquí, y yo empezaba a hacer un proceso con ellos y ellos empezaron a tener unas mejorías en sus vidas. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Estos compañeros de clase me empezaron a recomendar con familiares, amigos a los cuales yo no tenía acceso. Entonces ahí fue en el momento cuando la gente, las personas que se enteraban de lo que estaba sucediendo con la información que yo estaba transmitiendo, empezaron a pedirme citas, cosa que yo no hacía en la universidad. Yo lo único que hacía era dedicarme a estudiar y a vivir de lo que mi papá me daba. Bien. Entonces empiezan a ir personas a sesiones, y eso se fue regando como una bola de nieve. Y empezó a llegar mucha más gente, y el año pasado, en julio más o menos, una amiga que se llama Lina Vélez me pregunta y me dice, Juanes, lo que vos haces o lo que has trabajado con nosotros, lo puedes enseñar, lo puedes transmitir a otras personas. Esto nosotros no lo hacíamos. Bueno, sí lo hacíamos, pero no lo hacíamos a personas muy cercanas a mí, o sea, personas muy a mi círculo. No era una cuestión que lo permitiéramos compartir a otras personas. Entonces a partir del año pasado empezamos a compartir esta información. Hace más o menos 5 meses, 6 meses, en Medellín, Harold estaba en Medellín y me pregunta, me invita a almorzar y me pregunta que si lo que yo hacía lo podíamos hacer en Barranquilla, ¿sí? Entonces yo digo, sí, yo creo que lo podríamos hacer en Barranquilla. Hay varias personas de Barranquilla que nos están escribiendo, nos están preguntando cuándo venimos, pero nunca habíamos pensado seriamente venir a la ciudad. Entonces todo parte de una iniciativa de Harold. Harold nos dice, ven, vámonos para Barranquilla, y empezamos a transmitir la información. Y eso fue ya hace 5 o 6 meses, y esta es la 4ª vez que volvemos. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Cuando la gente empezó a llegar, la gente empezó a preguntarnos, a escribirnos, Lina me dice, ¿se puede enseñar? Y yo no sabía si lo que energéticamente uno puede hacer se puede transmitir a otras personas. Yo no lo creía. Estas energías que lo guían a uno, le entregan información, nos decían, sí, es momento de que empieces a enseñar y transmitir toda la información que has canalizado, que se ha descargado, ¿sí? Que es lo que yo voy a hacer con ustedes hoy. Entonces, yo nunca habíamos enseñado esto. Entonces yo voy a una amiga que tiene una empresa de coaching, que trabaja con empresas, y le digo, yo había trabajado con su familia, y me dice, yo le digo, ven, necesito que me ayudes a estructurar esto, porque surgió una idea de empezarlo a enseñar, y lo veo útil, para que la gente no siga viniendo de mí, sino transmitamos la información para que esa información habilite y las personas en su familia o en su hogar puedan trabajar y corregirse las fallas energéticas que puedan tener. Entonces Ana me dice, no te preocupes, yo soy la primera que se hace el curso contigo. Después ella llama a la hermana Raquel, ya eran 2. Ellas 2 llaman a la mamá, eran 3. Después vino una cliente de mi esposa, después vino otra amiga, y después a lo último por allá apareció una 6ª persona. El primer curso que yo empecé a dictar éramos 6 personas, nosotros no teníamos ni idea de lo que les iba a decir. Entonces imagínense yo decirle a ellas, ustedes son conscientes de que ustedes no saben lo que yo les voy a enseñar, y mucho menos yo, o sea, yo no tengo ni idea que les voy a enseñar. Y ella aún así me decía, no te preocupes, nosotros creemos en la información que compartes y vamos a hacer el curso. Entonces imagínense, el primer día de clase que yo les iba a dictar el primer módulo, no tenía ni idea de que les iba a dictar, y cuando yo me paro ante ellas, empezó a bajar la información. Es decir, toda la información que le íbamos a transmitir empezó a llegar gradualmente, módulo a módulo. Es decir, cada clase que nosotros íbamos a dictar, tanto para ellas como para mí, era un proceso completamente de aprendizaje y de entrega, de confiar, porque no teníamos la información. El primer nivel fueron 6 módulos, cada módulo de 4 horas. Entonces una de ellas me pregunta, ¿hay nivel 2? Y yo pregunto, hey, ¿hay nivel 2? Y me dicen, sí, hay nivel 2. Y yo, miércoles, ¿qué les voy a volver a enseñar?
Ellos me decían, no te preocupes, confía que la información va a bajar. Entramos al segundo módulo al mes siguiente y fueron 4 clases. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Y así se construyó el primer grupo. Es decir, fueron las primeras 6 personas a las cuales le entregamos la información de primera mano. Contando desde ahí a ahora, en Medellín más o menos van 8 grupos, ¿sí? En Barranquilla ya hay 2 grupos. Y la semana pasada terminamos el primer grupo en México. Es decir, eso en cuestión de 1 año y medio más o menos. Estas energías, como bien vieron en el video, nos tienen trabajando horas extras. Es decir, compartiendo la información de forma muy acelerada. Entonces, aquí vienen aquí. Entonces nosotros, se creó el concepto. La gente me preguntaba, bueno, ¿cómo se llama lo que tú haces? Y ahí ni que le respondía a la gente. Yo que le respondía a la gente, no tengo idea. Yo no tenía idea. Entonces yo les pregunté a estos más, como le digo yo, los maestricos, bueno, ¿qué nombre le ponemos? Entonces ellos me dicen, miren, nosotros pasamos hablando de física cuántica, hablamos de energía, hablamos de mecánica cuántica y todo lo demás. No les voy a hablar de eso y no les voy a atornillar con eso. Ponle sanación cuántica, pum, ponle ese nombre. Entonces a la gente le empezamos a compartir esa información. Se llama así, se llama así, se llama así, y ya la gente lo va conociendo de esa forma.